me da la sensación es que el gobierno va a buscarle el talón de Aquiles. El talón de Aquiles. Y está intentando... Y del otro lado no aflojan, ¿no? Del otro lado no aflojan. Bueno, hoy la guerra de tweets me dicen que no ha terminado. Porque AFA va a hacer valer esto, ¿no? ¿Qué quieren? Que desafectar a la AFA de la FIFA, desafectar a la selección nacional, que esto afecte a la selección nacional. Claro. ¿No? Ese va a ser el argumento. Creo que Bullrich ha respondido algo al respecto, Gonzalo. Eso lo tenés hace minutos, después de la entrevista con Eduardo, ¿no? ¿Fue después de la entrevista con Eduardo? ¿Ha tuiteado algo Patricia Bullrich? A ver, ¿qué es lo que ha dicho? Falso lo que dice expertos en mentir. Mirá quién le contesta, a ver. A Brancatelli. ¿A quién le contesta? A Diego Brancatelli, que había qué? hecho un tuit diciendo esto, que Argentina puede quedarse afuera del Mundial. Se imagina en el 2026 sin el último Mundial de Messi y tira antecedentes también de Uruguay en 2014, que estuvo cerca de quedarse del Mundial, y a esto es lo que responde Patricia Bullrich. No sé yo que vos pienso de qué lado de la mecha te ubicás, es lo que le dice Brancatelli a Bullrich y a toda la gente que lo sigue. Claro, por eso digo, la selección... yo estoy pensando, ¿no? El kirchnerismo se alineará detrás de Tapia, se politizará a tal punto esto que se irá hacia ese territorio, que es el territorio que le conviene quizá al propio gobierno. Ahora, AFA salió a responderle, claramente, ¿no? En un comunicado criticando al gobierno, o sea, dice, ¿te metés políticamente con AFA? Bueno, nosotros nos metemos políticamente con el gobierno. A ver, mirá este párrafo es impresionante, que no tiene que ver con el fútbol. No. Con la economía. Dale, a ver qué dice. Más de 90.000 puestos de trabajo perdidos desde noviembre de 2023 hasta la fecha. Más de 20 empresas y fábricas importantes a nivel nacional que cerraron sus plantas por el aumento masivo de importaciones y la caída extrema del consumo. 20 por día debe ser, ¿no? Sí. Claro. Con ese dramático contexto del país y el foco puesto en cuestiones que nada tiene que ver con la realidad que atravesamos los argentinos, nosotros igual no te daremos los derechos. Ahí no le habla solo al gobierno, parece, ¿no? Eso parece redactado. Eso es, ¿quién firma? AFA. AFA, Comisión comunicado Directiva. a través del Twitter oficial de AFA, en la página oficial de AFA. Sí. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿tenés otro extracto? ¿Tenés otro extracto, Gonza, del comunicado de AFA? Ahí claramente, ahí se velan las armas. Te metés en la política de AFA, me meto en la política del gobierno nacional. Por eso digo, esto es, dice... eso fue lo que encontramos, una AFA acéfala, desfinanciada, desprestigiada. Desde ese punto de partida comenzamos a trabajar para ordenar las cuentas, recuperar la credibilidad y devolverle a la institución el prestigio que merece. Desde ese día a la fecha, la AFA no solo recuperó la posición que ocupaba en el fútbol mundial, se convirtió en un organismo superavitario, como está de moda decir ahora, ahí está, palito para el gobierno, y hoy no recibe un solo peso del Estado. Bueno, así que ahí están las... Cosa que es cierto, pero eso no quita que si hay desfalco, Bueno, es hay lo que le decía Bullrich a Eduardo. Claro. Si hay... Pero eso es la justicia, Claro, Claro. obvio. no el gobierno. Obvio. hacen una enumeración también de causas que tuvo iniciadas tanto Tapia como Tobillino. Hablan de 15 causas, por ejemplo, y dicen en todas fueron sobreseídos. Bueno, a ver... La verdad que cuando me pregunto si va a haber detrás digamos, una defensa política desde el kirchnerismo a Tapia contra el gobierno, todo puede pasar. Lo que sí ha sacado el kirchnerismo, mira, hoy lo tenemos a Javier Timerman y ya vamos a hablar del tema de hoy, las nuevas reglas de juego cambiaria que ha fijado el gobierno. Y siempre me acuerdo de Javier, y lo hemos citado, cuando... el peronismo no termina, el pero-kirchnerismo no termina de salirse de ese costado trotskista, tirabomba, ¿no? Que mete fuego a la economía. Mirá, ponele lo que un sector del kirchnerismo está propiciando, del kirchnerismo sindical, de referentes que coquetean. El otro día lo charlamos con Eduardo. Poné la carátula.
Alguien dirá, che, esto es el kirchnerismo y es lo que ha quedado. Dos tipos muy desprestigiados como Moreno y Delía, y un tipo como Aguiar, que es el que aparece ahora como vocero de Cristina, ¿no? Qué lindo los villancicos que le han puesto. Arranquemos por Moreno y las declaraciones de los últimos días, Edu. Dale, mira, pero también el control de la calle. Y yo creo que se le va a hacer difícil a estos muchachos porque están destruyendo todo el tejido social. Y vos sabés que Perón enseñó que cuando el pueblo se cansa... ¿Y cómo ves el análisis hoy, ¿no? En este momento? Mira, nosotros estamos conformes, creo que el peronismo se va a reorganizar y va a ser la alternativa a este gobierno. Faltan 2 años. Está impaciente, Moreno. Está impaciente. Yo te cuento algo porque hoy lo empecé a escuchar en algunos medios kirchneristas. Diciendo, por ejemplo, un periodista diciendo algo así como, ¿será el jueves? Mira que es 18 el jueves. Sí. Es el día de la marcha. De la marcha de la CGT. Sí. De otras organizaciones sociales. Quieren juntar todo ahí, ¿no? Todo. ¿Será el jueves como aquel o diciembre del 17? El de las toneladas de piedra. Como alentando la violencia de ese día. Sí. Como para torcer un gobierno, así como en el 17 se torció al gobierno de Macri. Le metimos un torpedo en la línea de flotación a Macri. Incentivar, la verdad, yo lo que noté es como una expresión de deseos, que sea. Y de incentivar a que el 18 de diciembre se convierta en aquel 17 de diciembre del 17. Y bueno, ¿no? Y diciendo, por ejemplo, qué casualidad, quizás, bueno, por un día, pero por ahí este 18 se convierte en aquel 17 cuando se le torció el rumbo definitivamente a Mauricio Macri, ¿no? Tienen la idea en la cabeza de que sea lo mismo. Violencia, acordate lo que fue ese día, ¿no? El gordo del mortero, las 4 toneladas, eran 4 toneladas, ya no me acuerdo, 14 fracasaron toneladas de piedra. Claro, fracasaron con los números de la economía, ahora le apuestan a la numerología tipo astrológica. Sí, como, mirá vos. No, claro. ¿No sería...? Los astros, tal vez las estrellas nos estén guiando. Muy impresionante. Bueno, a propósito, mira, ya que hablaste de la movilización del jueves, ¿sabés quién está movilizando? Mirá, marchamos contra la reforma laboral del FMI, la Cámpora. Ahí está, a las 15 horas, Plaza de Mayo. Contra la reforma laboral del FMI. ¿Viste? Típico. Pero esto es... puede ser una ficha del Polo Obrero. Si no lo hubiera firmado la Cámpora, podría haber sido el Partido Obrero, el Polo Obrero, el Movimiento Casi Evita. la misma tipografía. Mirá. La misma. Bueno, pero mirá... Se olvidaron de Cristina ahí, ¿no? De Cristina Libre, que es la que están todas las... Bueno, después te lo van a agregar. Ya te lo van a agregar el jueves, te lo van a dejar para el jueves. Quédate tranquilo. Che, poneme lo de Aguiar, poneme que la semana pasada tuvo un tuit furibundo, ¿te acordás? Que no puede haber un diciembre con paz social, ¿te acordás que lo habíamos conversado? Claro. Bueno, ahora ya no es solo al gobierno nacional. Mirá lo que dice ahora. Hay que pudrírsela a los gobernadores en sus territorios. ATE lanzó paro nacional con movilización a Plaza de Mayo para el 18 de diciembre. Entonces hay que, no solamente al gobierno nacional, sino, viste, tiene que ser la gran... Dije la palabra, ¿no? Pudrirse. Pudrírsela, sí. ¿Qué decíamos nosotros? Casi que, viste, es como la profecía autocumplida. Totalmente. ¿No? Sí. ¿Cuál es nuestro último argumento para poder competir políticamente? Pudrírsela al gobierno. O sea, que salga todo mal. Claro, y este es el de la semana pasada. Diciembre no puede transcurrir con paz social. Es decir, lo que acabas de plantear vos es rememorar los peores meses. Quieren la misma violencia del 17 de diciembre del 17. O del 17 o del 2001, pero un diciembre... Violento, exactamente. Un diciembre violento. ¿Querés el más violento de todos? 2001. ¿Querés una versión casi que pegó en el palo?
2017. Bueno, mirá, por eso vivimos Navidad golpista, mirá otro, que fue protagonista de todos aquellos otros, mirá. ¿Cómo está la gente? ¿Qué te dicen cuando te ven? Y yo no puedo caminar porque todos me dicen, Luis, ¿cuándo le echamos? Pero es más, hasta las señoras paquetas de cartera que antes decían diente negro, hoy me dicen, Luis, ¿cuándo lo echamos? Ya este es un sufrimiento insoportable, a ver. Entonces, Luis, hoy están las condiciones dadas como para que hayan 20.000 personas en la ruta durante 6 días para pedir que se vaya Milei. Puede haber 20.000, pero no en una ruta. Es una sorpresa que le tenemos preparado. Tenemos preparada una acción que el tipo no puede judicializar ni reprimir. Ok. ¿Te gustó? Bien, me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó, sí. El periodista golpista. Exacto. Me encantó. Exacto. Me encantó la Bueno, idea. entonces yo A ver ahora... si podemos voltear. Vos fíjate, un periodista de un medio de comunicación alentando a eso, ¿no? Impresionante. Nosotros pasamos esto y ¿qué debe estar pensando el votante promedio? Que le está yendo complicado con la economía, que no llega, que cruje, que usa su salario, sácame el villancico, que usa el salario para, claro, sí, ya está. Que usa el salario, que usa el aguinaldo para terminar de saldar la tarjeta. Ahora ve esto y dice, sigo aguantando. ¿Viste? ¿Te acordás cuando nosotros decíamos, ve esto? Obviamente. Javier, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya vamos a hablar de las reglas, pero dame tu impresión, porque vos oscilás entre tu expertise, que es lo financiero, pero también una mirada política sobre esto, ¿no? Digamos, mientras esto se asocia al peronismo o al pero-kirchnerismo, el inversor que ve... No, bueno, hoy había un artículo muy bueno, que lo cité varias veces, de Francisco Juergen en La Nación, sí, donde él decía, hablaba sobre el costo, el riesgo país, que es el costo de esto. Esto es el costo país, ¿no? Claro. Entonces, él mencionaba que en la Argentina se vota a un sector, los inversores votan por un sector, en este caso el gobierno, y no votan a favor de las instituciones, porque las instituciones en Argentina van y vienen a medida que la política no tiene políticas de Estado, ¿no? Entonces, creo que me parece que el peronismo, después de las elecciones, después de todo lo que pasó, después de haber visto cómo un candidato con muy pocos recursos gana la presidencia y consolida un poder que, bueno, que está cambiando la opinión de los argentinos y que tienen que proveer soluciones. A mí me encantaría que la oposición a este gobierno sea moderna, racional, tenga política de Estado, que algún día podamos tener el tipo de transición que vimos hoy ayer en Chile. La charla esa entre Boric y Kast, o sea, eso es el riesgo país argentino. No tener eso son los 650 puntos. ¿Viste, Eduardo, que yo lo pasé hoy? Qué impresionante el discurso de Kast. Claro. Pidiendo respeto. Le para el carro a su gente. A su gente cuando silba a Janet Jara. Pero ¿y qué termina pasando? Primero silban y cuando él les dice no es el camino, aplauden. O sea que es muy importante que los líderes muestren el camino. Totalmente. Porque si él hubiese incentivado esa violencia verbal, la gente hubiese seguido. Pero cuando él la para, la gente reconoce que ese es el camino. Entonces, y mirá que se han dicho, viste que decían, los que tenían una mirada crítica sobre Kast decían, es la ultraderecha, está la recontraderecha de Piñera, que era más, que todo es cierto, ¿no? Digo, es cierto si vos tenés el arco ideológico. Ahora, la sensatez, digamos, el equilibrio que tuvo Jara, como decía Churchill, magnanimidad en la victoria, ¿no? Esa frase de magnanimidad en la victoria. Pero mira, ya que lo trajiste a colación, Javier, ponelo al tape. Y claramente con Janet Jara tenemos profundas diferencias. Respeto y silencio, lo repito de nuevo, respeto y silencio es lo que va a marcar nuestra gestión de gobierno, el respeto. Porque si nosotros no lo logramos, la división va a seguir de manera permanente. Podemos tener diferencias y duras, podemos creer en algo muy distinto para nuestra sociedad, pero si prima la violencia, si priman los gritos destemplados,
es muy difícil que salgamos adelante. Y eso tenemos que grabarlo a fuego. Alguien puede ser de una ideología distinta, pero es una persona igual que nosotros. Aplaude, es como dice Javier, ¿viste? Cambia totalmente el sentido de su propia tribuna, ¿no? Digamos, de la actitud de su propia tribuna. No, totalmente. Y yo seguramente que Kast no cambió, no es una persona diferente, pero que asume que cuando es electo tiene que gobernar para todos los chilenos. Hay una cultura que viene de la gente, que les exige a los líderes que tienen que mantener ciertas reglas de convivencia. El otro día estuve en un almuerzo donde habló Toto Caputo, un almuerzo grande. Sí, sí. Y me sorprendió lo honesto que fue Toto cuando dijo en un momento, él dice, la verdad es que yo no sé lo que va a pasar, porque si a mí el 1 de enero me decían que íbamos a tener un acuerdo con el fondo de 20.000 millones, que Trump se iba a involucrar personalmente, y íbamos a tener un acuerdo con Estados Unidos, que Bessent iba a autorizar la compra de bonos argentinos en pesos y todo eso, yo hubiese pensado que el riesgo país estaría en 300 puntos, y no está en 300 puntos. El mismo Toto decía eso. Sí. Y parte de la razón por la que no está en 300 puntos es por esto. Es por esto. Es porque no tenemos eso. Entonces, yo creo que el gobierno... Porque una parte de la Argentina apuesta a que esto se derrumbe, cueste lo que cueste. Digamos que a boicotear cualquier camino, ¿no, Eduardo? Eso lo dijo en el almuerzo de CICIP, donde estuvimos juntos. Claro. Javier, el almuerzo de CICIP. Javier, en el almuerzo de CICIP. Exactamente. Sí. No le pusieron, por eso le pusieron no la coca, como siempre. Sí, tal cual. Por eso no escucha tanto a Eduardo. Pero lo importante acá, la clave, es que... Esto también, esta imagen, en la Argentina también es impensada. Impensada. Esta imagen también es impensada. Sí, totalmente. Pero fíjate vos la actitud que tuvo Cristina para con Macri, ¿no? Ni fotos juntos se quiso sacar. Bueno, ni el bastón de mando. Además, el bastón de mando, además Javier, esta foto es porque además Kast sabe que del otro lado hay un 41% y que si va a tener que hacer reformas estructurales, como de hecho las va a hacer, claro, que es su promesa, va a necesitar que esas reformas tengan consenso. Digamos. Igualmente tiene el 49% del Parlamento, casi, sí. Tranquilamente puede hacer la reforma que quiera. Sí, pero está atajándose, me parece que está atajándose también de lo que puede hacer la izquierda. Bueno, que siempre es violenta. Me parece que ayer ya salieron violentamente. Bueno, le está tendiendo un puente a esa centroizquierda, racional, que en algún momento representó Lagos, representó la propia Bachelet, ¿no es cierto, Javier? Claro, totalmente, pero por eso yo siempre digo, es muy simple, si vos sos un votante de Bachelet, de Lagos, de Lula, de Mujica, en Argentina no tenés partido. Claro. No tenés partido. Porque esos candidatos que son de izquierda, cuando ven que tienen la posibilidad de tomar el gobierno, de ganar una elección, buscan la racionalidad económica, se juntan. No es lo mismo la Alan García de los 80. Claro. Yo me acuerdo un día estaba desayunando en la empresa donde yo trabajaba, y estaba Alan García, que era candidato. Y a mí me sorprendía ver a Alan García de Perú, que había sido en los 80 el prototipo del populismo, ¿no? En el 2000 y pico, no me acuerdo cuando fue presidente, que vino a Wall Street a charlar, a discutir, porque sabía que necesitaba financiamiento. Pero es la evolución de las políticas. Yo creo que el peronismo, la oposición a este gobierno, ganaría más votos si se acercaría más a ciertas políticas del gobierno. Ganaría votos. Lo que hablamos con Eduardo permanentemente, Eduardo, es el kirchnerismo logró arrinconar al peronismo en una izquierda furibunda, en una izquierda incendiaria. O sea, hoy kirchnerismo es como darle la razón a Trump cuando dice, che, ¿quién iba a ganar? El comunismo, ¿viste? Asociando a Kicillof con el comunismo, a Cristina con el comunismo, al peronismo con el comunismo. Y mirá, en algún punto vos escuchás a un kirchnerista y dice los mismos delirios o parecidos que esto. Mirá esta legisladora de izquierda, mirá. Estoy convencida, soy socialista, de que está agotado el capitalismo, que no hay lugar ya para nosotros y que de eso se trata, de cambiar y de unir desde todas las ideologías en la tarea de ver cómo le empezamos a sacar plata a los que tienen. Digamos, yo me toca ahora subir en la provincia de Buenos Aires y está votando un presupuesto que dice
para pagar una deuda que el 87% de Vidal y que toda esa plata se necesitaría para todos los programas que hacen falta en la provincia de Buenos Aires como en todo el país. Asumir en la provincia de Buenos Aires y estar votando un presupuesto. ¿Cómo le sacamos la plata a los que tienen? Este es, ¿no? ¿Quién es esta señora? Mónica Schlotthauer se llama, era diputada nacional y ahora asumió como diputada en la provincia de Buenos Aires. Bueno. Del Frente de Izquierda. Ahí está, ¿no? ¿Y la que estaba pintada con la cara blanca, quién era? No la vi. Fíjate la imagen, la que hacía. Gente rara, ¿no? Bueno, muy rara. Como dice, Riesgo, cuando lograron... Gente rara. Cuando lograron efectivizar Mirá, el... Esa... tenés razón. ¿Eso quién es? No sé quién. Está tatuada, tiene Se puso la máscara. Y esto fue en el Congreso. Esto es una audiencia pública en el Congreso en defensa de las mujeres y disidencias. Así se llama. Ah, bueno, claro, está bien. Ah, la mierda. Está bien, a lo mejor entonces algo la de teatral. cara blanca es una disidente. Ah, algo teatral. Bueno, el kirchnerismo es eso. Digamos, han terminado en eso. De laburar ni hablamos, ¿no? No. Okay. ¿Cómo le sacamos a los ricos? ¿Qué problema para Kicillof si quiere ser alternativa a este gobierno, ¿no? ¿Qué problema para Kicillof en serio? Viste que Kicillof quiere separarse, siempre lo hablamos con Eduardo, quiere salirse, alejarse de la cámpora, salirse digamos, de la influencia de Cristina que te lleva y te arrastra hasta San José 1111 todo el tiempo. Pero ¿cómo Escuchá, hace? lo tenés sentado ahí a Javier. Sí. Preguntale si es capaz de contarte la charla que tuvo con Kicillof. Bueno, dice que si sos capaz de contar la charla o algo de la charla que tuviste con Kicillof. ¿Qué le dijiste? ¿Cuándo? Eduardo. Eduardo, viste, tira esos buscapiés. No tuve. Dice que no tuvo. No tuve ninguna charla. Yo te traslado. Ok, no importa. Creo que no la última vez que lo debo haber visto a Axel debe haber sido, no sé si antes de la asunción de Alberto. Ah, hace mucho. Ok. Porque alguien le sugirió... De todas maneras, si lo vería... Alguien le sugirió que hablara con Javier. No, pero de todas maneras, Eduardo, si lo vería, le diría, porque se lo dije a algunos funcionarios de su gobierno. Ah, eso. Fue con el presidente del Banco Provincia. Exactamente. Contá eso, lo que le dijiste. Le dije exactamente esto. Digo, ¿por qué no hacen lo que hizo Lula? O sea, cuando el capitalismo o los que tienen el capital no te creen, bueno, tenés que buscar la forma de llegar a ellos, porque ellos son tus clientes. Sí. Ellos son los que van a ayudarte a gobernar, etc. Y yo le decía, lo que yo le decía es, Axel tiene que llamar como ministro de Economía a López Murphy. Esa era mi idea. Entonces, vos fijate, ¿y por qué no? Claro. Vos fijate, o Melconian, qué sé yo. Claro, pero ¿por qué no López Murphy? Claro, o sea, sí, bueno, busquemos coincidencias. ¿Por qué no? Porque lo tenés que buscar Pero eso hizo Lula. Por eso, pero con una convicción, que lo que estás buscando no es solamente para hacer un efecto. Vos fíjate lo que te está dando el ejemplo de Lula. Sí. Lula hizo eso. Sí. Estos muchachos, ¿harán eso o no? ¿Serán capaces o no? Bueno. ¿O están recontrapresos de su ideología? Eso. El problema de Kicillof quizá que esté preso de sí mismo. O sea, que esté casado con su propio personaje, que fue el personaje que con el gobierno de Cristina terminó espantando los capitales. Sí. Aunque él dice, aunque ellos te dicen que no, pero bueno, a los hechos me remito. Si vos hoy, si los capitales hoy ven peronismo y huyen, o ven kirchnerismo y huyen, si vos tuviste un candidato como Grabois en tu lista de la provincia de Buenos Aires... Claro. No, exacto. Yo creo que muchos de los funcionarios que están con Axel hoy, cuando fueron gestión en el Ministerio de Economía, tuvieron buena relación con los fondos, incluso tenían, hasta el día de hoy, tienen cierta comunicación y todo, pero necesitan... necesitan que esa relación madure, hablar. Yo les digo, instálense en Nueva York, en Londres, hablen con los fondos. Desactivar el riesgo Cuca. Claro, que ellos representen el riesgo Cuca. Pero hace falta espalda política y peso político para poder bancarse eso. Si no lo tenés, ¿no? O sea, no vas a poder construir... Pero te marca lo que hoy es el peronismo. No hay nadie que tenga ese peso político propio si no es Cristina. Bueno, mira, yo estoy convencido que no hay candidato en el mundo, no importa quién, en qué país, que si los activos de ese país bajan 70% porque esa persona es elegida, justificada o injustificadamente, no lo vota la gente. Si hoy en día vos sabés, no es el caso, pero si supieses
que si no gana Trump, no puede presentarse, pero si un candidato trumpista no gana las elecciones en el 2028, si no gana las elecciones, los activos americanos caen 80%, créeme que va a ganar el candidato trumpista. Y en la Argentina el peronismo tiene que cambiar eso, porque la gente no va a aceptar que sus activos caigan 70%. No va a aceptarlo, porque nadie quiere que lo que tiene lo poco, mucho, nada, valga 80% menos. Y eso es una realidad. Me gustaría que la oposición de alguna manera trate de entender eso. Bueno, hoy te lo decía, linkeo esto, ¿viste? Yo linkeo esto con lo que te escucho en la radio, con la nota que le hiciste a Greenback. Claro. Hoy, ¿qué dijo Daniel? ¿Qué te dijo a vos, Daniel, como empresario? No hay liderazgo. No ve liderazgo en la oposición. Del otro lado no ve nada. No hay nada. Ve al gobierno. Y eso favorece al gobierno. Exactamente. Dice, una democracia relativamente sólida tiene a un gobierno propositivo fuerte y una oposición que dé alternativa con ideas. Pero bueno, yo lo tuiteé también. No con este operativo de demolición. Lo que decía Greenback es justamente eso, no se les cae una idea. Eso. Eligen a un candidato, la Unión Cívica Radical, el partido de Alfonsín, o sea, un partido con una historia riquísima en la Argentina, le preguntan al candidato, al presidente nuevo. Y dice, bueno, sabemos lo que no queremos volver a Cristina. Lo único que tiene para ofrecer como oposición es, bueno, no sé, no queremos volver a Cristina. Pobrísimo. Paupérrimo. No, pero pará, ahí el radicalismo, se han escondido, yo lo leí en una frase, ¿cómo será la decadencia del radicalismo? No sé si lo escribió, pero no quiero, Joaquín Morales Solá o Jorge Liotti, no me acuerdo quién lo escribió, dijo, ¿cómo será la crisis del radicalismo? Que sus principales figuras le huyen a poner la cara en el liderazgo nacional. Valdés, Cornejo, no quisieron. Bueno, pero tampoco quisieron Lustó, Angelici, no sé, y algunos otros. Lustó dejó el radicalismo donde lo dejó. Y no está en el bloque ni siquiera ahora Lustó. Se fue del bloque radical. Exactamente. Pero entonces buscan a un joven, bueno, traigamos un intendente joven a que maneje la Unión Cívica Radical. Pero si vos empezás y respondés de esta manera, como dice Javier, bueno, antes que se vaya Eduardo, Javier, una palabra te leí un tuit hoy de la nueva regla monetaria, cambiaria o monetaria, del gobierno. De las bandas nuevas. Sí, claro. Después de las elecciones de septiembre, cuando el gobierno perdió las elecciones, muchos funcionarios hicieron autocrítica. El propio presidente dijo, vamos a aceptar, vamos a ver qué tenemos que cambiar, y se pensó en ese momento que los cambios iban a venir por la política y por la economía. Sí. Por la política, más acuerdos, menos agresión, etcétera, etcétera, y por la economía no se sabía. Los cambios políticos fueron de inmediato. Inmediatamente el gobierno empezó a buscar aliados, llamó al PRO, etcétera, etcétera, y muchos inversores afuera validaron eso. Ahora, después de las elecciones, estaban las dudas que iba a hacer el gobierno. Iba a cambiar, iba a flexibilizar, iba a escuchar al mercado cuando el mercado le decía que tenía que acumular reservas, etcétera. No se sabía. Hoy fue un muy buen día en ese sentido. Creo que el gobierno escuchó. El gobierno escuchó, hizo un cambio que muchos en el mercado veníamos sosteniendo, muchos economistas también. Lo hizo a la manera del gobierno, flexibilizó las bandas cambiarias. De ahora en más. Permíteme. ¿Podemos ponerlo de Lucre ahí para que sepa de qué estamos hablando? ¿Cómo te va, Lucrecia? Todo bien, Pablo y equipo. No, es exactamente lo que estaba explicando Javier. Hoy el gobierno sale con una nueva fase del programa económico en donde las bandas van a empezar a correr desde el 1 de enero del 2026 al ritmo de la inflación. ¿Qué quiere decir esto? En enero las bandas ajustan a un 2,5%, que fue el último dato de inflación de noviembre, y a su vez anunciaron un programa de compra de reservas. Compra de reservas al interior de la banda y también por bloques. Y la primera repercusión que tenía esto es, bueno, va a haber un impacto en el dólar y en la inflación, y fue Santiago Bausili hoy en conferencia de prensa quien salió a aclarar esto, que no necesariamente es así. Ahí estamos viendo el textual. Creemos que es un aporte para la reducción de la incertidumbre hacia adelante. ¿Así los ves? Yo lo veo así, pero lo veo así ¿por qué? Porque la Argentina tiene un problema de expectativas en general. Y cuando la Argentina se queda sin dólares de alguna manera, las expectativas son devaluación, sube inflación, etcétera, etcétera. Entonces, tuvimos un ancla cambiaria, tenemos un ancla fiscal
Y ahora muchos dicen, bueno, ¿cuál va a ser el ancla actual? Si el tipo de cambio va a fluctuar un poco más, si la inflación tal vez suba un poco a raíz de esto y de que acumulen reservas. Yo creo que el ancla ahora pasa a ser la acumulación de reservas. No está en los libros de macroeconomía, perfecto, pero para un país como la Argentina, que siempre tuvo crisis producto de que se quedó sin dólares, es una muy buena señal que el gobierno diga, yo me voy a ocupar de acumular reservas, y lo está haciendo, y dijo claramente que iba a comprar tantos dólares, etcétera, etcétera. Ha puesto una hoja de ruta. Una hoja de ruta. Le voy a tomar una imagen a Martín Redrado, un balizamiento, ha puesto un balizamiento hacia adelante, ¿no? Y aparte también, otra cosa muy importante es que el sistema de bandas es un sistema flexible. Todos los países que tuvieron bandas cambiarias, ya sea países como Israel o países en la Unión Europea antes del euro tenía bandas entre los países, Italia, Francia, España, flotaban en bandas. Pero esas bandas constantemente las iban cambiando a medida que cambiaban las necesidades económicas de cada país. Lo que se temía mucho acá era que la banda sea estrictamente fija. Bien. Y eso... ¿Te quedas un ratito más? Sí, unos minutos más. Edu, querido. Abrazo muy grande. Gracias. Chao, hasta mañana. Nos vemos.